de RR Noticias. Bueno, pues ya lo saben, cada miércoles a esta hora, nuestra mesa de análisis político con algunos de los temas importantes en la agenda pública. Han sido días de definiciones al interior del partido Morena, pero también, por supuesto, de grietas que podrían ser el anticipo del escenario electoral en el partido Guinda, no solo este año, sino también en la elección presidencial. ¿Qué pasará con Morena? Lo platicamos hoy. Morena arranca el 2023 con serios problemas, mientras el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, renunció a su cargo para buscar la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta serios cuestionamientos por la falta de mantenimiento en el metro. Comienza a gritarse la unidad morenista previo a los procesos electorales de este 2023 y 2024, contrario al compromiso que realizó de respetar el procedimiento y los resultados para la designación de candidato a la gubernatura de Coahuila. El ahora subsecretario de Seguridad Pública decidió quitarle su apoyo al senador Armando Guadiana y lanzarse como candidato por el Partido del Trabajo. Mejía Verdeja desaprobó los resultados de la encuesta morenista y calificó a Armando Guadiana como un candidato a modo por el moreirato en el estado. Queriendo calmar las aguas en su partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba que además de mantener su cargo como subsecretario, Ricardo Mejía sería su representante en Coahuila. Sin embargo, la jugada no dio resultado. El funcionario continuaba mostrando su molestia y se acrecentaba el rumor de su salida del gabinete federal, la cual se dio finalmente el pasado 13 de enero. La candidatura de Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo diluyó la coalición por Morena, lo que, a decir de analistas, fortaleció la alianza Va por México. ¿Cómo impactará Morena la decisión del exsubsecretario de Seguridad Pública? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Buenos días, licenciada Garay. Mucho éxito este miércoles. ¿Cómo está? Muy bien. Bien espectacular hoy, Tere Garay. Al rato lo vamos a traer para que la cámara la muestre con el look de este miércoles. Gracias, Tere. Vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a don Sergio Camacho. Tanto tiempo sin vernos, don Sergio. Bienvenido. Así es, don Ángel, ya extrañaba su voz. Un gusto estar de nuevo en esta mesa de análisis de RR Noticias con todo el equipo de RR y los compañeros de panel. Lo platico para quienes a lo mejor no conocen el contexto, porque Sergio nos hizo favor de acompañarnos en la mesa del pasado lunes, que tuvo muy buena aceptación, fue muy comentada por todos, donde hablábamos acerca de lo que ha venido pasando en la 57 a lo largo de estos años, la carretera 57, con los accidentes que se han generado y las propuestas para tratar de evitarlos. Muy comentada la mesa del pasado lunes. Gracias, Sergio. Déjenme saludar también a Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis. Muy buenos días, estimado Ángel. Un gran saludo a Tere, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa y a tu siempre apreciado auditorio. Gracias por estar aquí esta mañana. Don Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás, Chucho? Bien, señor, muy buenos días. Buenos días a RR Noticias y su estimado auditorio. Qué gusto recibirte, bienvenido, gracias por estar aquí. Les acompañan también esta mañana don Víctor Alfonso Cuevas. Mi querido Vic, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos y frescos días, mi estimado Ángel. Qué gustazo recibirte esta mañana. Bueno, pues ya lo saben, el tema es Morena y todos estos desencuentros que se han venido dando en los últimos días, el hecho de que ha cambiado también, o por lo menos han intentado taparle el ojo al macho en el asunto de las corcholatas presidenciales, puesto que ya hubo también una reunión que algunos califican de ilegal porque la hicieron en Palacio Nacional el fin de semana. Vamos, pudieron haber utilizado, pues a lo mejor reunirse en un Starbucks, en un Sanborns, es más, en una plaza pública, pero no, usaron Palacio Nacional y eso también seguramente le traerá problemas a la dirigencia de Morena. Pero el tema es que ya subieron allá la lista de las corcholatas a don Ricardo Monreal, no sea que también les empiece a hacer olas allá al interior de la militancia. En fin, ¿qué está pasando con Morena y qué consecuencias tendrán estos desencuentros de los que ya hablaba Tere? ¿Qué opina, Sergio? Bueno, Ángel, pues es un momento interesante que se vive de cara a las elecciones de este año. Coahuila y el Estado de México, dos bastiones priistas históricos, pues son posiciones que resultan muy importantes de cara a la elección del 2024.
Entonces, resulta que, pues para decir extraño lo que está sucediendo al interior de Morena, si bien han sido por siempre muy criticados su método de selección de candidatos, estas encuestas que en su momento no estaba bien clara cómo se realizaban, que ahora parece que se entiende, se determina esto por el nivel de reconocimiento que tienen los potenciales candidatos, aún esto sin que esto confirme la calidad o la competitividad para que valga la pena su candidatura. Pero bueno, tiene esta metodología donde el que era hasta hace unos días subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que aparentemente había aceptado el resultado y trabajar de la mano, y como se comentó en la cápsula de Contexto de Tere, hacer representación del gobierno en Coahuila. Bueno, pues ahora se desprende, ¿no? Pero no solo se desprende Ricardo Mejía, también el Partido del Trabajo manda un candidato por la libre. Entonces sí enrarece mucho el ambiente a lo que sucede o lo que podría estar sucediendo al interior de Morena de cara a las elecciones, insisto, de este año y del año que entra. Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo ves el ambiente ahí en Morena? ¿Tendrá repercusiones estos desencuentros? Voy contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Parece que trae un pequeño desfase ahí su señal. Ahí estamos. Muy bien, Ángel. Juan Luis. Te decía, ¿estos desencuentros tendrán consecuencias en lo inmediato en Morena? Bueno, pues ya nos hemos dado cuenta en los últimos 4 años, cómo para algunos morenistas la fragilidad del concepto de la lealtad es evidente cuando está en juego la sobrevivencia política o el apego a las delicias del poder. Pero no nos espantemos, es condición de la propia naturaleza humana. Y si a esto nos apegamos, pues nada de lo humano debiera de parecernos extraño. En el PAN, que es el caso que conozco, pero también en otros partidos, hay quien llegó por interés y se quedó por convicción. También hay quien llegó por convicción y se va por interés. Pero también habemos, mi estimado Ángel, muchos militantes de todos los partidos que no vemos a la política como una agencia de colocación, ni prostituimos nuestra personalidad política a cambio de una chamba o de algún beneficio personal. Y hablando de esta condición humana, pues ahí está el caso del maltratado aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, o del multihumillado Ricardo Monreal, quien advirtiera que el límite de su permanencia en Morena sería la dignidad. Entonces tenemos en estos dos casos cómo se puede medir esta valoración de la dignidad que debiera estar por encima de cualquier aspiración política. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, ¿le va a pegar a Morena estos desencuentros y estos desaires, vamos a llamarlo así, por lo pronto en el caso del señor Mejía? Bueno, lo fundamental es la palabra que tú señalas, desencuentros. Indudablemente que en política no hay acuerdos de manera definitiva. En ese sentido, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente acceder al poder, acceder al gobierno, acceder a servir cuando se tiene la esperanza de poder servir, pues entonces la gente está empeñada en eso. Y qué bueno, porque si no fuera por servir a la ciudadanía, entonces no tendría objeto estar dentro de la política o pertenecer a un sistema de gobierno que es abierto. Y nuestro sistema político mexicano es democrático. Entonces, desde ese punto de vista, la gente va buscando sus espacios. Si no me hacen caso en un lado, pues bueno, si tengo oportunidad de estar en otro, pues la gente va para allá. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo nada anormal. Ciertamente son desencuentros, pero bueno, esperemos que todo se recomponga en esa relación política que se tiene en nuestro país. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, ¿los desencuentros y desaires tendrán consecuencias en lo inmediato en Morena? Fíjate, mi estimado Ángel, que tenemos voz de profetas en esta mesa de análisis, porque no han sido pocas las ocasiones en las que justamente mis compañeros y yo hemos estado de acuerdo en que el gran conflicto de Morena viene desde el interior, particularmente por el hecho de cómo las ambiciones personales de muchos de los personajes que integran ese partido y la falta de escrúpulos que pareciera es requisito fundamental para poderse afiliar son la marca de la casa.
Y entonces, naturalmente, todas estas divisiones que hemos estado viendo a lo largo de estos años de gobierno de la Cuarta Transformación, pues tienen al final del día como dinámica operativa la misma dinámica que ha caracterizado a López Obrador. No por nada ha transitado por varios partidos políticos y no por nada lo podemos reconocer como un sujeto que políticamente ha traicionado a varios de sus más leales seguidores y colaboradores. Y me parece que así actúan, como lo está actuando el que hace unos días fuera subsecretario de Seguridad Pública. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Son ahora las 7:44. Más del contexto esta mañana con la directora de RR Noticias, Tere Garay. El pasado sábado 7, mientras la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizaba una gira por Michoacán, en la línea 3 del metro se registraba el choque de 2 trenes que dejaban un saldo de más de 59 lesionados y una persona fallecida. Sheinbaum Pardo es una de las corcholatas morenistas que buscan la candidatura a la presidencia del 2024 y quien volvía a estar nuevamente en el ojo del huracán. En mayo del 2021, un tramo elevado de la línea 12 del metro se venía abajo. El saldo fue entonces de más de 26 personas fallecidas y más de 100 lesionadas. De acuerdo a especialistas, el accidente del metro ha impactado negativamente la figura de la jefa de gobierno, a tal grado que fue necesario que la presidencia de la República saliera en su defensa. Este pasado fin de semana, el dirigente morenista Mario Delgado pidió a los gobernadores emanados de su partido piso parejo para las corcholatas, además de sumar a ellas a su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, quien ya ha externado algunas diferencias con su partido. 2023 podría convertirse en un año complicado para el Movimiento de Regeneración Nacional. En medio de diferencias entre sus candidatos, parece resquebrajarse la solidez de un partido que se consolidó durante los últimos años. Las diferencias en Morena causarán fracturas al partido. ¿Quién gana y quién pierde dentro de Morena? Parte del contexto de la mesa de análisis político esta mañana, presentado para ustedes por nuestra directora de RR Noticias, Tere Garay, con ustedes el día de hoy. Bueno, señores de la mesa, preguntarles, decía Tere, pues este asunto de lo que ha ocurrido con el metro evidentemente le ha impactado a la señora Sheinbaum, los sucesivos accidentes que ha venido teniendo a lo largo de este sexenio. Ya hemos contado aquí en RR Noticias que, de acuerdo a los especialistas, parte de estos graves accidentes, podemos mencionar 4 mega accidentes en los 50 años que tiene el metro en la Ciudad de México. De esos 3 han ocurrido con la señora Sheinbaum y han sido porque le metieron un tijeretazo al presupuesto de mantenimiento del metro, pues para dedicar ese dinero a otros programas asistenciales, o sea, para entendernos, para darle dinero a la gente y con eso construir también pues una mayor solidez en la figura de la señora Sheinbaum, pero ahora le cobra factura. El tema es que, primero, las encuestas definen que hoy una mayoría en la Ciudad de México está en contra de la forma de gobernar de la señora Sheinbaum. Número 2, eso le está pegando también a las posibilidades electorales que Morena pueda tener en el 24 en Ciudad de México, pero también a nivel federal y ya desde ahora en 23 probablemente en el Estado de México. ¿Le pasará factura a la señora Sheinbaum en calidad de corcholata todos estos desencuentros o logrará recuperarse Sergio Camacho? Decir que no le pase factura o costos políticos estas desafortunadas situaciones. Si lo dices bien, el mal uso del recurso público y esto en el sentido de las prioridades, ¿no? Yo creo que hay en el tema de brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad que son de muchos rubros y precisamente mucho se ha hablado de que son muchas las necesidades y son menos los recursos para atenderlas, pero si aún así no se prioriza y no se canalizan los recursos que deben ser los mínimos indispensables para que ciertos programas operativos, como en este caso que tienen que ver con el transporte público y la movilidad, que es el metro de la Ciudad de México, no está cuidado adecuadamente o no se le da el mantenimiento adecuado, pues es definitivo que van a estar sucediendo recurrentemente accidentes o desperfectos en las líneas. Y sí, esto deberá pasarle factura a las decisiones políticas, que es una factura política, a las decisiones políticas que se toman con el uso del recurso público. Y vamos, el 2023 está muy cerca, ahorita que comentaba Juan Luis cómo
hacen las cosas en el instituto político al que pertenece. Bueno, pues decir que aunque las cosas están, de repente parecen muy cantadas en los diferentes institutos políticos, Morena, con el tema de las encuestas, se tarda mucho Claro. en dejar tiempo para limar asperezas, para generar la unidad rumbo a un proyecto de campaña y el día de la elección, ¿no? Entonces, definitivamente... Te corto, mi Sergio, porque ya se me pasó el tiempo contigo. Déjame preguntarle también a Juan Luis Íñiguez cómo ve el escenario en el caso de la señora Sheinbaum. Ya de inicio, pues me la bajaron de las giras de los fines de semana y me la regresaron a la Ciudad de México para que resuelva el tiradero que tiene ahí. Sí, Ángel, pero ya sabemos que, todo apunta a que va a ser ella, independientemente del pésimo gobierno que ha hecho en la Ciudad de México y de la evaluación que tienen la mayoría de los gobiernos estatales de Morena en los peores números en materia de violencia, inseguridad, desempleo, entre otros temas. Mira, aquí hay algo muy lamentable. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando un partido político está para hacer lo correcto? Finalmente aquí vemos cómo Morena canaliza todo el recurso nacional, incluyendo el sacrificio y la cancelación de muchos programas sociales positivos para darle toda la lana al proyecto del Tren Maya, por ejemplo, que ahorita en este momento pues no mueve a nadie o lo van a usar muy pocos, pero un sistema de transporte que mueve a 4 millones de seres humanos todos los días, que es el sistema metro de la Ciudad de México, para eso no hay nada. Uh-huh. ¿Y qué hay como respuesta? Pues obviamente la culpa al pasado o las acusaciones de sabotaje en lugar de la inversión. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, pues es evidente que el tema metro le ha afectado a la señora Sheinbaum, que todas las encuestas posicionaban como pues la corcholata mejor ubicada en el camino hacia el 24. Es evidente que ahora le pegó. ¿Logrará recomponer las cosas la señora Sheinbaum? Y además, una pregunta para ti, Jesús, ¿no le afectará eso al partido Morena ahí en la CDMX? Bueno, indudablemente que la calidad del servicio va en la seguridad del metro. Y desde ese punto de vista, yo creo que es donde tienen que empeñar el trabajo y dedicación, no solamente de los recursos, sino de los esfuerzos políticos para que esto se sustente y se dé seguridad específica a toda la gente que utiliza el servicio del metro. De ahí entonces que se deben de estar empeñados en esta calidad de servicio. Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Oye, ¿ya se descarriló, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, la candidatura de la señora Sheinbaum o la alcanzará a recomponer? Mi estimado Ángel, este asunto del metro en la Ciudad de México naturalmente le pega directamente en la línea de flotación a Claudia Sheinbaum, que parece se dirige hacia el fondo cada vez más en picada por, como bien lo mencionan mis compañeros, la gran cantidad de acciones que se han traducido en un pésimo gobierno en la Ciudad de México. Y es que en este momento el caso del metro de la Ciudad de México se volvió una situación completamente ajena a lo que estaba acostumbrado Morena. Es esta la crisis en la que de entrada no tienen a quién echarle la culpa, porque no pueden echarle la culpa a las administraciones del pasado porque eran ellos mismos, y tampoco pueden echarle la culpa a ese espectro que construyeron de corrupción porque son ellos mismos los que se están hinchando los bolsillos con la corrupción de los recursos de la Ciudad de México. Y la respuesta entonces, cuando no tienen a quién echarle la culpa, es militarizar el metro. Seguramente aquellos grandes líderes de la izquierda deben de estar retorciéndose de las tripas por ver el metro plagado de militares. Y es que, así como esto es una situación extraordinaria, lo que comentamos sobre las corcholatas también lo es, porque por primera vez López Obrador tiene dentro de sus filas y su partido un personaje que no le está haciendo caso completamente, que le está llevando la contraria en varios asuntos y como es a lo que está acostumbrado López Obrador. Bien, muchas gracias, Víctor. Son ahora las 7:52. Seguimos en la mesa de análisis político y bueno, pues el asunto de la señora Sheinbaum, les digo, las encuestas muestran que efectivamente pues, le ha pegado el tema metro, pero al mismo tiempo, es más, decíamos aquí hace 8 días que uno de los principales ganones con la reunión de presidentes fue el señor Ebrard, quien pues ha tenido un arranque de año francamente
pues espectacular. Entonces, esto nos cambia de alguna manera el camino hacia el 24, mi estimado Sergio. ¿Apostará en algún momento el elector mayor por irse por un plan B que no sea la corcholata Sheinbaum y acaso irse por la corcholata Ebrard? Mira, Ángel, pues es un asunto para reflexionarse. Definitivamente, a Claudia Sheinbaum, el gobernar la Ciudad de México, aunque ha sido el bastión histórico de la izquierda, pues es un monstruo muy complicado de estar administrando. Y en ese caso, las otras corcholatas tienen espacios donde pueden lucir más en el caso de hacer un buen trabajo, que es lo que ha hecho recientemente el canciller Marcelo Ebrard. Pero parece desafortunadamente que para el caso de poder hacer un análisis serio de competencias, de competitividad y de mejores criterios para la candidatura, parece que no se mueve, ¿no? Que una vez tocado cierto carril, como recientemente acaba de suceder en Coahuila, no se cambia de carril, no se cambia la decisión, a pesar de lo que pudiesen dictar las famosas encuestas, ¿no? Entonces, aún cuando subieron muchos los puntos del canciller Ebrard, como dicen y como se anuncia, recientemente se anunció en muchos espectaculares, pues parece que es Claudia. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, ¿se recompondrán las cosas? Es decir, ¿cambiará el escenario de las corcholatas luego de lo ocurrido en Ciudad de México y también con estos desencuentros a los que ya nos referíamos antes? ¿O crees que alcanzará a recomponerse la señora Sheinbaum? Mira, Ángel, para mí no importa a quién designe el dedo de López Obrador. El proyecto de control político de los pobres, para mí es suficiente motivo para que mandemos al carajo a Morena en 2024. De verdad, yo les garantizo, les pongo la firma, que si Fox o Calderón hubieran declarado algo así, como lo hizo el presidente, hablando de los pobres como una estrategia política, los mismos panistas nos los hubiéramos acabado en cualquier asamblea, aunque fueran los presidentes. Pero ¿qué sucede aquí? Que los de Morena pues están acostumbrados a callar y a obedecer. Y pónganle cuidado, don Chucho, hagan algo porque les van a volver a imponer candidatos. No se queden con la finta de que se odia al PRIAN y que todo va a ser en contra del PRIAN. No, cualquiera que se salga del PRIAN lo van a cachar y lo van a hacer candidato de Morena, que les quede claro. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Bueno, pues te lo pregunto también, Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo vislumbras el futuro político de Morena en estos meses por venir? Y si pues esto va a afectar, por ejemplo, la elección allá en Coahuila, donde pues los que eran alianza, los partidos que eran alianza de Morena, ahora están separados y en una franca contienda y enfrentamiento, Chucho. Bueno, ahí lo primero que tenemos que observar en Coahuila es justamente el interés de Verdeja, es que se lance por el PT, esa fue su intención, y su intención que pues es válida en función de que si no me toman en consideración, bueno, pues yo me puedo ir por el PT. Así, en este sentido, el PT es un gran aliado de Morena, y desde ese punto de vista pareciera ser que no hay discrepancia. Sin embargo, sí hay que poner atención, hay que estar justamente, como lo dice nuestro amigo Íñiguez, en atención de qué es lo mejor o lo más conveniente para jugar en las próximas elecciones, si con uno o con otro. Al final los dos partidos son partidos hermanos y han venido de la mano trabajando por hace mucho tiempo. Bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, Víctor Alfonso Cuevas, pues hasta ayer comían del mismo plato y hoy están enfrentados en Coahuila. Eso es el primer capítulo de un enfrentamiento anunciado en los otros escenarios políticos que habremos de ver. Fíjate, mi estimado Ángel, que en este caso, como lo hemos dicho varias veces, en política nada está escrito y pareciera ser que las cosas están cambiando, y están cambiando para el bien de todos los mexicanos. Durante muchos meses estuvieron empeñados en mandarnos el mensaje: es Claudia,
y llenaron las ciudades, las capitales, las carreteras con ese mensaje. Hoy, a tan solo 3 semanas de haber iniciado el año, ya no hablamos de es Claudia. Hoy decimos fue Claudia, porque la ciudad se le está cayendo a pedazos y es fenomenal cómo pasamos tan rápido del es a fue Claudia, porque ella es la gran responsable de estas situaciones que están pasando dentro de la Ciudad de México, que naturalmente ya la sacaron por completo de la carrera presidencial. Y mientras eso sucede, la oposición comienza precisamente a ponerse de acuerdo con miras al triunfo en el 2023 y a ganarle la presidencia a Morena en el 2024. Estoy seguro que esa unidad que están perdiendo en Morena, acá en la oposición, la estamos consolidando fuertemente para ir juntos, para ir unidos, para ir con un mismo proyecto y sacar a López Obrador de Palacio Nacional en el 2024. Gracias, Víctor Alfonso. Bueno, pues tiene un punto, Vic, ¿eh? Aquí los escenarios políticos siempre son cambiantes. Hace apenas un par de meses todo el mundo veía fracturada y enterrada la alianza entre PRI, PAN y PRD, y quienes más lo festejaban pues eran los integrantes de la 4T, porque pues había un super Morena con partidos aliados. Hoy se invirtieron los papeles, hoy hay una alianza consolidada en el Estado de México, en Coahuila también, y bueno, pues ya los que ayer eran los grandes amigos, hoy van enfrentados en Coahuila y a ver si no se les repite la historia en el Estado de México. Cambian los escenarios, Sergio. Comentario final, 30 segundos, si te parece bien. Ángel, pues muy interesante lo que va a suceder este año. De confirmarse, bueno, lo que ya se comentó en el caso de la alianza de PRI, encabezar las candidaturas de Estado de México y Coahuila, pues estos resultados serán los definitivos que marquen el rumbo al 24. A pesar de que se pudiera interpretar un control a través de todos los programas y todo lo que hace el gobierno federal para el partido Morena, yo creo que hay una oportunidad de la oposición pueda realizar algo en este par de campañas. Ya veremos y estaremos analizando en próximas mesas los resultados al respecto. Muchas gracias, Sergio. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, comentario final, 30 segundos. Sí, yo invitaría a los que nos escuchan que no permitamos que la conciencia nacional siga adormecida, que se decaiga el sentimiento de patriotismo y quede el pueblo como presa fácil del populismo de Morena. Yo les garantizo que sí hay de otra. Evitemos la catástrofe de este país. Necesitamos un futuro ganador. Gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Es innegable que la fortaleza de Morena está latente y que desde ese punto de vista lo único que hay que hacer es estar observando y fortaleciendo cualquier tipo de trabajo que le dé certeza a la sociedad en su conjunto. Eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Es innegable que la debilidad de Morena está en las ambiciones de los actores sin escrúpulos que conforman las filas de ese partido. Así como es innegable que estamos escribiendo la crónica de una muerte anunciada con tantos y tantos fracasos de las administraciones que encabezan, con tantos y tantos malos gobiernos. La prueba está en que cada que se enfrentan a un gobierno, la solución es militarizar. Y cada vez militarizan más al país. Esta situación es algo que no podemos permitir. Por eso tenemos que sacar a Morena del pueblo. Gracias, Víctor Alfonso. Bueno, a los cuatro agradecerles mucho el haber platicado con nosotros esta mañana. Sin duda, de este y los otros partidos en contienda, vamos a seguir hablando mucho en las semanas por venir de este 2023. Por lo pronto, desearles un estupendo miércoles. Don Sergio Camacho, un gran abrazo. Don Ángel, un abrazote y un gusto, como siempre, estar cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, descalabrada el fin de semana, pero seguimos manteniendo la esperanza. Seguimos manteniendo muy firme la esperanza, mi estimado Ángel. Un gran abrazo a todo tu auditorio que nos escucha con atención. Gracias, Juan Luis. Bueno, don Jesús Méndez Aguilar, mi querido Chucho, un gran abrazo. Encantado y hasta la próxima. Nos vemos dentro de 8 días. Víctor Alfonso Cuevas, gracias, Vic. Mi estimado Ángel, si me permites robarte el micrófono, es el cumpleaños de mi señor padre, Alfonso Cuevas, que va al trabajo y nos está escuchando. Feliz cumpleaños, papá. Un abrazote y que sea un día excepcional y que obviamente pues todos se reúnan para cantarle las mañanitas y partir el pastel. Mi estimado Vic, un gran abrazo y mucho éxito.
A los 4, un gran abrazo. Nos encontramos, claro, dentro de 8 días. Por lo pronto, hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.